¿Qué tal? Bienvenidos sean hoy a la siguiente conferencia del ciclo de capacitación en salud del Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos Biólogos México, AC. En esta ocasión abordaremos el tema de las adicciones en el núcleo familiar con la conferencia ¿Por qué me cuesta tanto dejarlo? Manejo de las adicciones en el entorno familiar, que será impartida por la doctora en ciencias Copizzi Cruz Cruz. La doctora Copizzi es investigadora en ciencias médicas en la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud. Dentro de sus líneas de investigación se encuentra la evaluación de los servicios de atención y uso de tecnologías sanitarias en salud mental y sustancias psicoactivas. Además, cuenta con el nombramiento de investigación nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores y en nivel C en el Sistema Institucional de Investigadores en Ciencias Médicas de la Secretaría de Salud. Adelante, doctora, el foro es suyo. Perfecto, muchísimas gracias. Como siempre es un placer poder estar esta tarde justo con los miembros del colegio, público en general. Agradezco mucho al químico Martín Montoya, al químico Gabriel Núñez y a todos aquellos que conforman parte del colegio. Como bien mencionaba el químico Núñez Luna, pues justo vamos a platicar un tema que pues siempre ha sido de sumo interés para todos nosotros, que no estamos exentos de poder estar quizá en medio de esta situación que tiene que ver con el tema de adicciones. En ese sentido, pues la presentación de hoy, pues justo tengo que declarar que no tengo conflicto de interés en lo que aquí voy a presentarles, así como expresar que lo que aquí se plantee se fundamenta en la evidencia disponible y sobre todo tiene un carácter independiente. Ahora sí que independientemente de que yo esté adscrita a una institución de salud, gran parte de lo que vierto aquí pues es justo de lo que conforma parte de la recopilación de información que hice y obviamente todo basado en evidencia. Entonces, brevemente, la agenda que trabajaremos hoy se conforma de tres aspectos específicos, que lo dejo incluso como preguntas detonantes un poco para llevar a la reflexión sobre este tema que es tan importante en nuestros distintos ámbitos. Por un lado, un poco trabajar esto a qué nos referimos con adicción. Por otro lado, ¿por qué las adicciones son consideradas un problema? Y de ahí que pues sea interés de las instituciones de salud y en general de distintas esferas sociales el poder trabajar sobre ellas. Y finalmente platicar un poco sobre qué opciones existen para identificar y tratarlas. Esto obviamente con el objetivo de favorecer el desarrollo de comunidades saludables. Entonces, en ese sentido, en esta primera diapositiva, pues les presento algunas imágenes que quizá nos pueden un poco detonar ideas, ¿no? Alrededor justo del tema que vamos a tocar esta tarde. Eh, Aquí justo hago un pequeño paréntesis para decir que si alguien está interesado en hacer una intervención, con confianza puede abrir el micrófono, ya que o el chat ahorita no lo visualizo, pero sí con confianza para que esta sesión pueda ser dinámica y sobre todo podamos retroalimentarnos mutuamente. Entonces, en ese sentido, pues estas imágenes reflejan muchos aspectos que quizá nosotros identifiquemos o que están vinculadas con el tema de la adicción, ¿no? Tanto es el consumo de algunas sustancias en específico o incluso algunas conductas que pueden obviamente detonar ciertos aspectos negativos a nivel social, personal, y cómo, bueno, distintos consumos pueden llevarnos a quizá tener algunas situaciones complejas en nuestro desarrollo social. Entonces, cuando justo el primer planteamiento es a qué nos referimos con adicción, pues va un poco en toda esta esfera de cuestiones que a lo mejor nos vienen como ideas, que justo pueden estar detonando esquemas de este tipo de adicción en nuestros entornos. Entonces, para ello es importante siempre recurrir a definiciones, dado que estas nos ubican precisamente en cuál es aquello que eh, operacionalmente, primero conceptualmente, obviamente, y luego operacionalmente, nos permite entender un fenómeno específico, ¿no? Que a lo mejor vemos en la vida cotidiana, como es el fenómeno de adicción. En ese sentido, aquí les plasmo dos conceptos que, si bien es cierto, pueden ser incluso complementarios, también nos permite un poco entender
pues las dos dimensiones que tenemos en torno a las adicciones. Por ejemplo, la definición de la OMS en el 94 iba precisamente con la idea de entender el tema de adicción vinculado a aquellos riesgos que en su momento, en esa época, vivía la sociedad. Y obviamente mucho como lo define la OMS, va en el sentido de que es un consumo repetido de una o varias sustancias, en este caso lo que ellos denominaban drogas, que lleva el deseo de quererlas consumir repetidamente y cuya interrupción o modificación de consumo conllevaba una gran dificultad. En ese momento se visualizaba de manera preponderante pues el efecto que tienen esas sustancias con algún efecto psicoactivo, y si bien es cierto que obviamente eso tiene un gran impacto, un aspecto importante también es que actualmente con los cambios y el surgimiento de nuevos riesgos y nuevas conductas que pueden detonar justo hacia estos esquemas de querer estar haciendo repetidamente una actividad y que incluso sea complicada suprimirla, y que a su vez el hecho de querer suprimirla pueda desencadenar todo un conflicto, ¿no? Incluso en la familia, a nivel social. Esto ha llevado a que incluso se abra un poco más el entender que la adicción puede abarcar no solo el tema de consumo de sustancias, sino incluso algún otro aspecto, ¿no? Como incluso conductas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la definición que les muestro abajo, que es justo tras una definida por los Institutos Nacionales de Salud, también incluso destacan el componente esencial de esto, que es estas sustancias que en su momento se denominan drogas y que se considera como un trastorno crónico con recaídas. Aquí que es importante detonar y que incluso es algo que yo voy a tratar de desmenuzar un poco más a lo largo de esta sesión, es que hay ciertos componentes, ¿no? Que son en común en ambas definiciones. Por un lado, tiene que haber un aspecto vinculado al consumo, otro que tiene que ver con que se consume, que este consumo es de una o varias sustancias, que en este caso le denominaban drogas, o así es como lo tiene ejemplificado, y que ese consumo tenía una característica importante, que es lo que señalo en rojo, que es repetido, crónico y que incluso con recaídas. Y un aspecto fundamental son las consecuencias negativas. Entonces, esos elementos justo son los que destaca lo relevante que puede ser el interesarnos en profundizar en el tema de la adicción, dado que pues la adicción involucra, obviamente, el tema de que yo adopte, en este caso, el consumo de alguna sustancia y que pueda ser este consumo susceptible o llevarme a que tenga pérdida de control de ciertas conductas, ¿no? En los que adicional o a pesar de que ese consumo pueda ser perjudicial, no puedo evitarlo, ¿no? Y a pesar de ser consciente quizá de que ese consumo me esté derivando en ciertas situaciones complejas en mi entorno. Sin embargo, no solo se limita al aspecto del consumo, ¿no? Impulsivo de sustancias. Como lo pueden ver del lado derecho, en esta imagen les presento eh, una clasificación, al menos un nivel como más grueso, de cómo podemos entender esta cuestión del consumo de sustancias. Uno, vinculado precisamente a esta cuestión del consumo compulsivo, ¿no? Y nocivo de sustancias, que en este caso a mí, pues justo, ¿no? Por mi sesgo químico, que más que llamarle drogas, ¿no? Incluso drogas ilícitas, como incluso lo marca el tema legal, es considerarlas en su sentido margen y amplio, ¿no? Que es el hecho de sustancias psicoactivas. O sea, toda aquella sustancia que puede ser lícita o ilícita, que puede tener afectaciones a nivel del sistema nervioso central, que puede alterar la conducta, ¿no? Desde ponernos muy eufóricos o muy depresivos, y que nos engancha en ese consumo constante que obviamente puede derivar en un consumo problemático. Entonces, todo ese consumo, pues lo categorizamos como adicción relacionada con las sustancias psicoactivas. Y por otro lado, otro rubro del cual
Vamos a platicar, pero no a profundizar, porque es incluso todo un tema, de aquellos comportamientos que también pueden derivar o pueden estar relacionados con algo adictivo. En general, los que se identifican son el juego, la simple alimentación, comer compulsivamente, o incluso, ¿no? Actualmente, con estos nuevos riesgos que nos enfrentamos socialmente, pues a las nuevas tecnologías. Incluso ya se ha desarrollado mayor evidencia acerca de el papel que juega desde el punto de vista adictivo algunos, por ejemplo, el uso de redes sociales, el uso de ciertos videojuegos y de otras tecnologías que pueden desencadenar ciertos comportamientos nocivos y repetitivos tras su consumo. Y obviamente incluso hasta otras, ¿no? Como por ejemplo el trabajo y muchas otras cuestiones. Entonces, si ven, aquí la gran diferencia está en que en una está en juego la presencia de una sustancia y en otra, pues incluso un comportamiento como tal. Entonces, considerando esto, nosotros vamos en esta charla al menos desarrollar un poco más aquella evidencia que hay alrededor de la adicción, justo en el primer rubro, en el rubro de sustancias psicoactivas. Y para ello, pues es importante entenderlo en su justa dimensión, más que el término que incluso maneja la OMS como drogas, ¿no? Del término anglosajón drugs, pues es bajarlo a justo lo que implica el consumo de unas sustancias que tienen ciertos efectos psicoactivos y que como tal alteran la conducta y que por su naturaleza química pueden obviamente hacer ciertas modificaciones en el sistema nervioso que pueden ver reflejados obviamente en que haya ciertas conductas nocivas, repetitivas, en relación justo a ese consumo. Entonces, en términos globales, esta cuestión de las sustancias psicoactivas obviamente involucra una gama muy amplia y cada vez es más amplia de sustancias a las cuales podemos estar expuestos y que quizá en algún momento no las considerábamos o no se identificaban como aquellas que pueden estar relacionadas con un vínculo adictivo. Sin embargo, cada vez hay más evidencia que vinculan a muchas sustancias que de origen quizá no tienen una base psicoactiva, que pueden estar también tener ahí algunos vínculos por obviamente el mecanismo de acción y demás. En ese sentido, algunas sustancias psicoactivas básicamente pues son compuestos naturales, algunos sintéticos, que algunos explícitamente, porque están estudiados, pues tienen efectos sobre el sistema nervioso y como tal pueden generar alteraciones en cómo regulamos nuestro pensamiento, nuestras emociones y nuestro comportamiento. En ese sentido, del lado derecho, pues podemos observar alguna gama de sustancias precisamente que tienen distintos niveles y distintos efectos. Por ejemplo, algunos estimulantes, ¿no? Que quizá algunos de nosotros conocemos, el más común, el que utilizamos todas las mañanas, ¿no? Como es la cafeína, algunos otros, quizá no tan cercanos a nosotros, como es algún compuesto oxicodona, fentanilo, que ahorita está muy en el ámbito de los medios de comunicación, ¿no? Que es una sustancia psicoactiva con graves efectos tóxicos, ¿no? Incluso que pueden llevar a la muerte con un consumo muy bajo hasta otras sustancias como por ejemplo algunos fármacos, ¿no? Que tienen un claro efecto farmacológico bien establecido, que se utilizan para tratar ciertos eh, trastornos específicos y que bien utilizados bajo un seguimiento establecido pueden utilizarse sin tema. Sin embargo, obviamente un uso irracional de medicamentos de este tipo también puede derivar en un tema de adicción, algunos de ellos, ¿no? Al menos. Otras sustancias que quizás son más conocidas en el argot popular, como por ejemplo el THC, ¿no? Proveniente del cannabis, a algunos otros sustancias, por ejemplo, más bien sintéticas, como la ketamina, que ha cobrado mucha popularidad en los últimos 5 años entre ciertas comunidades, ¿no? En el consumo precisamente, dado sus efectos disociativos, ¿no? De que pueden tener ciertas alucinaciones, llevarlos a otros estados.
Entonces, hay una gran diversidad de sustancias. Esta principalmente bloque de esferitas nos dice toda la diversidad de sustancias, tanto naturales como sintéticas, que pueden tener efectos psicoactivos y que obviamente algunas están muy bien establecido que pueden estar vinculadas con desarrollar cierto tipo de adicción y en ese sentido, pues es importante entenderlas. Pero ¿qué es importante destacar de aquí? Que obviamente son sustancias que en su momento, dependiendo obviamente de la susceptibilidad de las personas que los consumen y muchos otros factores, pueden derivar en un tema de adicción. Y en ese sentido, un poquito para entrar en materia, ¿a qué nos estamos refiriendo con adicción? Les voy a pasar este videito que es muy ilustrativo sobre el tema y que al final me gustaría que me pudieran hacer uno o dos comentarios.
Sí, muy bien. ¿Alguien me pudiera decir algún comentario, una o dos personas sobre lo que pudieron identificar en este video? Adelante. A ver si tenemos, o igual, si quieren, ahorita ya pude abrir el chat, si alguien quiere hacer algún comentario sobre el video. Mm, ¿Alguien se anima? Por ejemplo, esta animación, ¿qué es lo que venía haciendo y cómo fue girando su desenlace? Literalmente en el Adelante, Ana. video. Adelante, adelante. Bueno, perdón, yo ya había tenido oportunidad de ver el video y justo me había parecido pues muy ilustrativo, ¿no? En cuanto es pues el abuso que se presenta en el uso de sustancias, sobre todo cuando puede surgir, ¿no? De una manera casi a lo mejor involuntaria, que no va como destinado a un objetivo en particular y por curiosidad o por la situación que se haya presentado se consume. Y justo en esa primera etapa, cómo se da esta situación de bienestar y que el individuo puede pensar que está controlado su consumo, ¿no? Y se ve obviamente cómo va avanzando el tema del consumo y ya no solamente no se obtienen los mismos efectos, sino que incluso ya ni siquiera es la sensación de bienestar, pero es esa dependencia que se da obviamente a tener obviamente la sustancia presente, ¿no? Entonces, sí me pareció interesante y sobre todo analizar pues esa primera etapa, ¿no? Que parece estar como bajo control y que no sabe uno en qué momento pues se puede convertir en algo destructivo. Exacto, muy bien, muchísimas gracias, estimada Ana. ¿Alguien más que nos quiera hacer algún comentario? En la sala de chat tenemos el comentario de la doctora Maricruz Galindo. Comenta, es el efecto que hacen este tipo de sustancias, el efecto de recompensa. También Amparo Perfecto, Charvelgaos nos comenta, cambian su forma de reaccionar, su entorno y su forma física. exacto, muy bien. Sí, efectivamente, ¿no? Nos da muchos elementos clave justo del tema que convergen en específico, ¿no? Tras el consumo de una sustancia, ¿no? Suponiendo que lo llevamos justo al tema de consumo de sustancias psicoactivas, que en un primer momento, pues es este consumo experimental, ¿no? A veces quizá accidental, ¿no? Que nos lleva justo a tener una sensación de placer, ¿no? De hecho, es lo que está muy, muy vinculado en un primer momento con el tema de las adicciones, pues este tema de recompensa, como incluso lo comentaban algunos de ustedes, de esta sensación de placer, satisfacción, lo que nos empieza a tener este primer anclaje de estas sustancias, pero es importante también tener aquí algo muy visual, que, bueno, si bien es cierto que aquí es un muñequito, ¿no? Que no se ve más allá de su contexto, sino simplemente la experimentación de la sustancia. En el ámbito, digamos, real, pues lo que ocurre es que esta persona que se expone a este consumo, quizá experimental, puede aumentar su riesgo de consumo y de quizá desarrollar una adicción, considerando muchos factores, ¿no? Obviamente genéticos, sociales y demás, pero incluso de susceptibilidad en términos de su salud mental, ¿no? Si además, agregado a esta experimentación, tuviera por ahí vinculado a lo mejor a algún trastorno no diagnosticado, ¿no? Dentro de todo el espectro de trastornos a la salud mental, o a lo mejor alguna situación adversa, negativa, en la que emocionalmente esté muy susceptible a que cualquier placer, ¿no? Placer artificial que conceden este tipo de sustancias le generara, pues hace que ese enganche que se hace, como lo vimos con la imagen, pues se potencialice, ¿no? Y que incluso el tránsito entre el consumo experimental y ya el consumo prolongado, incluso problemático, pues sea una línea bastante delgada. Entonces, creo que hay algunos otros comentarios.
Sí, hay A otro ver. comentario. Menciona, parece que el ave se encuentra casualmente con una sustancia que lo hace sentir bien, pero sin entender muy bien qué siente, lo vuelve a hacer porque pareciera que ve mejor en su entorno. Sensación de elevarse y luego caer hasta un futuro negro y la muerte. Exactamente. Sí, y que justo ese es el interés, ¿no? De las instituciones de salud, de poder identificar en esas primeras etapas donde justo, ¿no? Donde se encuentra la población más susceptible de consumir, por ejemplo, población joven o con ciertas vulnerabilidades emocionales y demás, el poder evitar que se transite, ¿no? A lo mejor de ese consumo experimental que quizá en algún momento algunos de nosotros hemos estado y que no transita hacia una cuestión problemática que, como en el caso de la imagen, ¿no? Llevó a la ave a quedar en una oscuridad total, ¿no? Y que por más que consumía, incluso ya no llegó a alzar el vuelo y fue cada vez más, ya no empezó a sentir tanto placer y empezó obviamente a quedarse en un círculo bastante negativo, en este caso, hasta que llegó a la oscuridad total. Entonces, ese es el punto clave del por qué eh, hablar del tema del consumo de sustancias psicoactivas, del por qué es importante atenderlo, ¿no? De que las personas que en algún momento puedan estar expuestas justo a estos consumos, vean que hay opciones adicionales a ellas que les permitan, ¿no? Justo no transitar hacia esa fase negativa y pues retornar a un estado de bienestar, ¿no? Entonces, hablando específicamente de las fases, ¿no? Que involucran el proceso adictivo, pues como lo pudimos ver en este pequeño video, pues mucho de ello va o inicia justo con el uso, ¿no? Propiamente. El uso que obviamente involucra este aspecto de consumir por curiosidad, a lo mejor por juego o por socialización. ¿Cuántos en ciertas etapas de la vida, incluso, ¿no? El consumo de alcohol, que es una de las sustancias psicoactivas altamente sociables, ¿no? Que en todos lados las encontramos, en todos los eventos, pues a veces los consumos inician así, ¿no? Pues por convivir, por estar en un núcleo donde nos sentamos aceptados, por diversión, y obviamente a eso todos podemos estar expuestos. Sin embargo, obviamente esto puede transitar hacia otros niveles donde, por ejemplo, el patrón más bien de consumo ya no sea por curiosidad ocasionalmente, sino incluso llegue a ser un patrón recurrente que sobre todo empezamos a visualizarlo en el contexto familiar como un problema cuando a lo mejor la persona está más vinculada a estar consumiendo que atender a lo mejor su vida cotidiana, ir a la escuela, al trabajo, a la comunidad. Y es cuando ya este patrón de consumo, ¿no? Curioso, empieza a transitar hacia estas fases que veíamos en el AVE, donde empieza a tropezarse, ¿no? Poco a poco, porque justo el abuso, ¿no? Empieza a ganar terreno sobre muchas esferas de la vida cotidiana de las personas. Eso es un punto importante que sería la siguiente fase, donde precisamente desde el ámbito de salud pública nos interesa incidir, que no transiten las personas del uso al abuso, porque de ahí estas demás áreas, ¿no? De tolerancia, dependencia, abstinencia, pues requieren intervenciones quizá más severas, más otros enfoques, ¿no? Más incluso de tipo de atención a nivel secundario y terciario. Entonces, el que nos quedemos en que no pase esta transición es fundamental desde el punto de vista de salud pública. Ahora, ¿qué pasa una vez que ocurre el abuso, ¿no? Y que incluso, como le pasó al ave, ¿no? Pasó de tener un consumo ocasional, empezó a abusar, y luego, si ven, lo que ocurrió es que tuvo que incrementar la dosis e ir más rápido por la siguiente dosis para poder otra vez alcanzar a elevarse. A esta justo etapa es a lo que se le denomina tolerancia, que como aquí lo dice, la necesidad de incrementar la cantidad de la sustancia psicoactiva
para alcanzar los efectos iniciales deseados. Sin embargo, pues obviamente dependiendo de la sustancia, pues esto se puede alcanzar muy rápido, con consumo muy rápido para ciertas sustancias, o incluso hay algunas que demoran más. Sin embargo, al llegar a esta etapa, pues ya también nos implica esquemas de manejo mucho más fuertes, ¿no? Y mucho más protocolizados, incluso desde instituciones de salud. De ahí, pues obviamente la siguiente etapa dentro de la fase del proceso adictivo involucra la dependencia, donde más bien hay un uso compulsivo de estas sustancias y es complejo y prácticamente hay una incapacidad total de dejar de consumirlas y empieza a haber todo un círculo, ¿no? Negativo en relación al consumo, donde incluso pues empieza a haber bastante disfunción social, que a lo mejor la persona requiera para adquirir el producto, pues hacer algunas actividades delictivas, violentar y demás, y ya es complejo. De hecho, en esta etapa, pues sí, el manejo la mayoría de las veces es totalmente institucionalizado y a veces es muy complejo justo en esta etapa poder lograr una recuperación satisfactoria. De ahí, obviamente, una vez instalada la dependencia, algo que es común que ocurra, pues es, y justo cuando entra dentro de esta cuestión de estar ahí, requerir el manejo ideal, pues es lograr una abstinencia, ¿no? Que sería lo ideal. La dependencia, digamos que es el punto central, ¿no? Donde llegaría como al tope en el tema de la fase del proceso adictivo. Y de ahí nosotros, o lo que se espera dentro del sistema de atención es lograr una abstinencia. ¿Y esto qué quiere decir? Después de estar en este círculo vicioso de consumo, el poder lograr que la persona pues se abstemia de ciertas sustancias, eh, al menos 12 meses. Eso obviamente involucra muchos aspectos, ¿no? Esta cuestión que justo viene en la parte de aquí, que es lo que se le denomina el craving, donde si ya está instaurada la dependencia claramente en el consumo de cualquier sustancia psicoactiva, lo que va a ocurrir es un proceso en el que, si bien es cierto, se requiere un tratamiento protocolizado, a lo mejor dar cierta medicación para reducir estas ganas impulsivas, ¿no? De consumo, es algo que se va a presentar y es a lo que se le llama craving, ¿no? Estas ganas que difícilmente la persona puede evitar el consumo y es lo que deriva en que la persona recaiga, ¿no? Entonces, se vuelve esto obviamente un círculo complejo porque la recaída implica otra vez regresar al abuso, pasar a la tolerancia, dependencia, regresar al círculo de que obviamente hay la necesidad de que se pueda obviamente restringir ese consumo negativo. Sin embargo, es complejo salir y se vuelve un círculo bastante complejo en lo que a veces, y justo que es donde estamos aquí, o lo que nos trae esta tarde a charlar, es donde a veces las familias, ¿no? Solemos vernos eh, rebasadas, ¿no? Rebasadas por esta dinámica del consumo, y es donde también es importante que lo entendamos, ¿no? Ya sea en un contexto personal o de alguna persona cercana, ¿no? En el ámbito escolar, en el ámbito laboral, que es un proceso complejo, ¿no? Y de ahí que incluso se ha considerado obviamente un trastorno, que requiera obviamente un manejo protocolizado por personas profesionales, porque de otra manera es bastante complejo realmente salir, porque justo en lo que depende en la fase de tolerancia y dependencia, ya existe un aspecto aparte de psicológico, físico, es decir, que la persona, al estar consumiendo determinada sustancia psicoactiva, su cerebro empezó a tener modificaciones de tal suerte que incluso, aunque por voluntad propia, ¿no? Quiera suprimir el consumo, esto va a ser totalmente complejo porque su organismo ya se adaptó a esa sustancia, ¿no? O incluso a otras más. Obviamente, aquí entra en juego una parte importante. ¿Cuál es el tipo de sustancia en la que se está incurriendo en este uso, abuso y después tolerancia y dependencia? Como vimos, hay una
gama muy amplia de sustancias psicoactivas. Sin embargo, no todas las sustancias psicoactivas tienen el mismo efecto negativo ni circulan tan rápido en esta fase de uso, abuso, tolerancia y demás, ¿no? Por ejemplo, tenemos la cafeína, que es una sustancia que encontramos en una bebida ampliamente consumida, pero que sus efectos negativos no son tan comunes, ¿no? Porque sí hay gente muy susceptible a ella, pero no es tan común. Generalmente es una sustancia muy bien, en este caso, tolerada, que puede manejarse bastante bien. Sin embargo, hay otras, por ejemplo, algunos opiáceos o incluso las metanfetaminas, que cuando una persona consume estas sustancias, el circular por estas fases es muy rápido y muy complejo salir, y realmente quedan en un círculo bastante complejo que incluso requiere intervenciones amplias. Entonces, en ese sentido, reconocer que por un lado, ¿no? Cualquier sustancia psicoactiva puede entrar, obviamente, con ciertas características dentro de este círculo. El entender que no todas, ¿no? Lo llevan de la misma manera porque va a depender de su naturaleza química por sí misma. Es importante para, a su vez, generar mecanismos de atención, ¿no? Y de vigilancia, en este caso, en el contexto social, ¿no? Pero bueno, considerando esto, ¿por qué las adicciones son consideradas un problema? Ya un poquito lo vimos hace un momentito, ¿no? Esta cuestión de cómo se va generando el tema del consumo, ¿no? Problemático, va escalando la dependencia y que empieza a apagarse, ¿no? A apagarse la persona. Esto ocurre y obviamente, como lo podemos ver en este pequeño collage de imágenes, si bien es cierto que muchas sustancias tienen efectos farmacológicos diversos, en este caso las psicoactivas, su punto crucial del poder atenderlas es porque obviamente generan ciertos efectos que modifican conductas, que si estas conductas fueran en una, dos personas, a lo mejor no hay tanto problema, ¿no? De atenderlas, pero ¿qué pasa si estos consumos se hacen a nivel poblacional? Que ese es el gran tema, ¿no? Empieza a haber consumos problemáticos, esto deriva en que, pues, la gente, por ejemplo, incurra en violencia, en actos delictivos o incluso se autoagreda, ¿no? Eso pues, obviamente representa un problema importante desde el punto de vista de salud pública. Y por otro lado también que hay ciertos grupos de especial interés que también requieren como tener esta atención protocolizada. Incluso por ellos también es que se trabaja mucho en la prevención de estos consumos, ¿no? Que no deriven en una adicción. En primer lugar, pues obviamente el tema del el consumo en etapas perinatales, ¿no? Que debe estar totalmente suprimido, considerando, pues obviamente, lo tóxico y nocivo que puede ser para la salud materna. Y por otro lado, pues obviamente también en las etapas tempranas, ¿no? Si bien es cierto, pues como lo mencionamos hace rato, las sustancias psicoactivas ejercen muchos cambios, ¿no? De conducta, y esto deriva de cambios que ocurren a través de su consumo por cambios fisiológicos, ¿no? En esta cuestión de los neurotransmisores y demás. Sin embargo, ¿qué punto es importante? Que en etapas tempranas, justo cuando es las etapas del neurodesarrollo, ¿no? Las primeras etapas de la vida, los consumos de este tipo, pues tienen efectos nocivos, pues más tajantes y que en ese caso requiere obviamente suprimirlos del todo. Adicional a esto, ¿no? A toda la problemática que engloba el tema de adicciones, pues es importante también saber que mucho de la problemática que ocasionan, pues es justo por el nivel o la cantidad de personas que se ven afectadas. Por ejemplo, en 2021, a nivel mundial, una de cada 17 personas entre 15 a 64 años había consumido una sustancia psicoactiva. Este punto obviamente pues nos marca una relevancia, ¿no? Porque eso implica consumos que pueden trascender hacia la adicción. Ahora, ¿cuáles son las sustancias que habitualmente se consumen más, ¿no? ¿Cuáles son las top 10 de sustancias psicoactivas? En el nivel más alto está el consumo de alcohol,
el consumo de cannabis, el consumo de tabaco, y de ahí se vienen las otras sustancias. Obviamente aquí hay que tener en claridad dos aspectos. Por un lado, que la sustancia psicoactiva pues tiene una prevalencia de consumo alta, y por otro lado, el nivel que pueden generar en términos de adicción, ¿no? Qué tan fácil es llegar a tener un consumo negativo, pues eso enciende las alertas del por qué atender a tiempo estos consumos. Ahora, adicional a las sustancias psicoactivas tradicionales, ¿no? Por ejemplo, cannabis, que sigue siendo la más consumida a nivel mundial, nos estamos enfrentando a otro problema a nivel mundial, ¿no? Porque hay algunas sustancias que se están posicionando como de mayor consumo, entre las que destacan las anfetaminas, algunas de tipo éxtasis, metanfetaminas, e incluso ahorita el gran tema, pues son estas nuevas sustancias psicoactivas que entran dentro de todo un mercado, una industria bastante intensa, en la que por un lado tenemos poco conocimiento de su poder adictivo, y por otro lado también de la relación de esa adicción y los efectos en términos de tóxicos, ¿no? De que puedan ocasionar con una dosis muy baja la muerte inmediata, ¿no? Como ocurre en el caso de los opiáceos. Entonces, eso ha ido en aumento. La gran variedad de sustancias, presentaciones, acceso fácil a su consumo, lo cual obviamente representa un tema por atender. Actualmente se sabe que al menos el 8% de las personas que empiezan a consumir una sustancia psicoactiva desarrollarán algún trastorno por consumo de estas sustancias con el tiempo. Pues eso nos alerta, ¿no? Si nos dicen que 8 de cada 100 que empiezan a consumir alcohol, pues van a tener un consumo negativo, ¿no? Total, y quizá haga que pierdan el trabajo, que ya no sean funcionales, pues nos enciende las alertas en términos de salud pública. Por otro lado, muchas de esas sustancias también se relacionan con una mortalidad directa e indirecta, ya sea por que la sustancia deriva en una intoxicación aguda y la persona fallece, o en su caso, que pueda derivar en lo que veíamos en el video, ¿no? Que se va deteriorando su salud, a lo mejor por una cirrosis hepática, demás, y pues obviamente eso también repercuta y que al final del día haya discapacidad y demás, o incluso la muerte. Actualmente se sabe que, por ejemplo, en América del Sur, más de la mitad de las personas en tratamiento por sustancias como el tipo de estupefacientes tienen menos de 25 años. Eso es una alerta importante, como les decía hace un momento. Independientemente del riesgo que representan las sustancias, que la prevalencia del consumo, si es más alta, también es un riesgo. Ahora, si ese consumo es en población joven, ¿no? Menores de 25, representa un riesgo mayor, porque justo este grupo etario es el más susceptible de tener efectos negativos, y que incluso el tema de la adicción en sí, o sea, de llegar a estos niveles de dependencia, sean más rápidos que lo que ocurre con una persona mayor de esta edad, ¿no? Mayor de 30, 40, 50 años. Entonces, y eso obviamente representa una alerta mayor. Por otro lado, pues también viene el tema de los costos, ¿no? El atender a una persona con un problema, un trastorno por consumo, como por ejemplo heroína, cocaína, anualmente se traduce en 70,000 pesos, por ejemplo, en el contexto latinoamericano. Obviamente en otros contextos, pues esto asciende, y si hay una enfermedad adicional, pues esto obviamente se puede agravar incluso, ¿ok? Y bueno, ahora uno de los puntos importantes y el por qué pues esta charla cobra relevancia es qué opciones tenemos ante ello, sobre todo para identificar y, y si está establecido quizá algún tema de consumo, obviamente evitar que trascienda ese consumo hacia una situación problemática. Y por otro lado, si ya se estableció, qué opciones tendríamos para manejar ese consumo problemático, ¿ok? Entonces, en ese sentido, tenemos un gran margen de acción, que eso es la importancia del por qué atender estos consumos en sus primeras etapas. Como veíamos, pues puede empezar todo por un consumo lúdico, ¿no? Experimental. Sin embargo, cuando se ha establecido hasta el mecanismo o hasta la parte de dependencia, eso ya implica
que en esa persona lo más seguro es que ocurra algo que se denomina trastorno debido al uso de sustancias, donde las características fundamentales es, por un lado, un patrón nocivo de uso de estas sustancias, es decir, como lo veíamos en el video, consumo continuo, recurrente, con daños clínicamente significativos a la salud física o mental, y que incluso están derivando en un comportamiento perjudicial, ya sea para la persona consumidora o para su alrededor. Y por otro lado, obviamente, este tema de la dependencia a la sustancia, donde ya es muy problemático que lo deje de consumir. Cuando están en esta etapa las personas realmente es cuando, por ejemplo, acuden a servicios como los hospitales de primer, segundo nivel, centros de tratamiento, y la idea es que los consumos no trasciendan hasta esta etapa, porque realmente es bastante complejo tratarlos, porque como lo pueden ver en esta imagen, pues se requiere equipos multidisciplinarios donde no solo haya intervenciones farmacológicas, sino psicosociales, todo un manejo, ¿no? Desde el entorno familiar, que a veces puede ser bastante difícil. En ese sentido, en la gestión de los trastornos por consumo, generalmente lo que se busca es mejorar la salud y la calidad de vida de las personas, ¿no? A pesar del consumo. Y el objetivo al final es rehabilitarse o incluso un término que actualmente se ocupa mucho es recuperar, ¿no? Recuperar no en el mismo nivel que estabas antes del consumo, pero sí un nivel mejor que estabas durante el consumo, ¿no? Recuperando ciertas habilidades, mejorando la relación con el entorno que te rodea, a lo mejor recuperar la escuela, el trabajo, etcétera. En ese sentido, en estos niveles, el objetivo del tratamiento, pues abunda en erradicar o reducir el consumo, obviamente mejorar la salud, el comportamiento a nivel social y sobre todo prevenir los daños a futuro, que por un lado implica el consumo problemático, ¿no? Que deriva en incluso afectaciones a nivel biológico, y por otro lado, obviamente el tema de las complicaciones y recaídas. ¿Qué es importante, ¿no? Y con qué contamos, que ese es uno de los puntos clave que me interesa destacar. Como pueden ver en esta imagen, toda esta gran necesidad de demanda de atención obviamente tiene que ser atendida por el sistema de salud. Sin embargo, pues tenemos grandes retos, ¿no? En términos de qué es lo que tenemos disponible y el costo que implica esos tratamientos. Entonces, en esta pirámide es un escenario ideal del manejo que deberíamos o que estamos incluso fomentando, ¿no? Ya, por ejemplo, en México, desde hace un par de años, con la creación de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, pues fortalecer más bien la base, ¿no? En este caso, de fomentar la autoasistencia y la atención comunitaria informal, porque si nosotros atendemos justo las primeras etapas del consumo experimental, ¿no? Que va vinculado con ciertos riesgos psicosociales y que puedan derivar en un consumo problemático, si lo atendemos ahí en el grueso, llegamos a mayor cantidad de gente con menos recursos. Si nosotros focalizáramos hasta, por ejemplo, ya que llegan a hospitalización, realmente la eficacia que pueden tener estas atenciones para revertir el consumo pueden ser bastante complejas, ¿no? Realmente costosas y por otro lado quizá con menos beneficios hacia quienes ya están en estos niveles. Entonces lo ideal es fortalecer la base de la pirámide y que de ahí que los entornos comunitarios, ¿no? Las escuelas, los distintos áreas, por ejemplo, de integración social, y demás, pues tengan ahí los mayores elementos para detener que trascienda el consumo hacia un tema propiamente adictivo. ¿Y qué es eso, no? ¿Hacia dónde va esto? Pues una de las partes importantes o que le da sustento a esta atención en el nivel básico, pues es atender las señales de alerta, donde cada uno de nosotros como comunidad, como familia, ¿no? Comunidad ya sea escolar, de trabajo y demás, podemos incidir de manera relevante.
¿no? Por ejemplo, el poder empezar a entender esas señales de alerta que nos estarían diciendo algún tema está por atenderse en esta persona, ¿no? Como por ejemplo la pérdida de interés en ciertas actividades que antes eran atractivas. Eso quizá lo podemos visualizar en nuestro par, en nuestro alumno, o incluso el disminuir su rendimiento, el cambiar de amigos, convivir con otras personas que consumen también sustancias, que pues mucho se da en la socialización. Entonces, generalmente cuando apoyamos a uno, puede apoyar a otro, y eso es fundamental. Cambiar, obviamente, su aspecto, ¿no? Mostrarse menos abierto a poder relacionarse de manera social, el poder cambiar incluso su aspecto físico, ¿no? Si pierde peso o gana peso repentinamente, cambios de humor, etcétera. Se aísla. Eso puede obviamente darnos alerta de que algo puede estar ocurriendo de unas primeras etapas de un consumo que puede trascender hacia lo problemático. ¿Qué hacer ante ello, no? O sea, siempre nos preguntamos, ¿y qué herramientas tengo si ya empiezo a visualizar, identificar que alguien de mi alrededor está en ese camino? Obviamente, primero es aquel que lo identifica, tiene que ayudarse a sí mismo. En la medida que aquellos que identifiquemos que nuestro familiar tiene algún consumo problemático que pueda derivar en una adicción, si estamos bien, eso nos permitirá apoyar, ¿no? Y establecer una buena red de trabajo. Enfocarse en el aquí y el ahora, que eso es importante. A veces, para atender estos temas de consumo, es importante no revisar lo pasado, sino atender el presente, porque eso nos permite ser resolutivos y efectivos al momento de poder abordar a algún familiar, algún compañero que puede estar cursando por esta situación. Entender que aquellos que estamos vinculados con esto, pues no somos culpables de ese consumo problemático o que pueda derivar en algo problemático, y que más bien es importante pues atender la búsqueda de soluciones. Por otro lado, obviamente lograr cambios benéficos para sí mismo, a pesar de la decisión del familiar, que eso es bastante importante. Algo que ayuda a reducir esta cuestión de caer en un círculo vicioso con la persona que consume la sustancia, pues es tratar de entender que vamos a apoyar hasta cierta medida y obviamente estar ahí cuando la persona decida hacerlo. Porque un tema importante en el tema de adicciones es que mucho depende del tratamiento, pero también hay mucho tema que tiene que ver con que la persona tenga la capacidad de entender que tiene un problema y de ahí poder obviamente tomar acción sobre su conducta. Otra cuestión importante que a veces es donde muchos de nuestros allegados suele ser complejo, ¿no? Atender el tema de las adicciones, pues es que los cambios no son inmediatos, ¿no? El entrar justamente a las etapas ya del manejo de la dependencia pueden llevar a una complejidad bastante amplia en cuanto a su manejo. Ahora, ¿qué 8 maneras de enfrentar el problema? Pues generalmente hay como muchas actitudes que podemos tomar frente al consumo. ¿Cuáles son como, digamos, aquellas que se sugieren? Ser asertivo o apoyador o independiente. ¿Esto qué quiere decir? Aquellos que estemos interesados en apoyar a alguien, en atender su consumo, es estar abierto a la escucha y poder obviamente ofrecer opciones para atención, ¿no? Esa es una de las partes fundamentales. Otra cuestión que también es importante entender es buscar la ayuda de otras personas, ¿no? No sentirnos solos si nosotros queremos apoyar a alguien desde el entorno del trabajo, de la escuela, entender que podemos generar redes de apoyo en nuestras instituciones, a lo mejor educativas, en nuestras instituciones de trabajo, y con ello sumar esfuerzos. En ese sentido, obviamente, es importante también destacar que se cuenta con ciertos servicios desde el ámbito del sistema de salud, que obviamente pueden apoyar a dar orientación, cómo canalizar, a cuál sería la mejor opción dependiendo del nivel en el que se encuentre dentro de este círculo de adicción nuestro
familiar, compañero, de la escuela y demás, cuál sería como la mejor opción dependiendo del nivel en el que esté. Siempre es importante buscar ayuda especializada y si no le encontramos mínimo el acompañamiento para que en cuanto haya esa opción de esta ayuda especializada, pues se pueda canalizar estas áreas. En general, pues una excelente herramienta que tenemos pues es la línea de la vida, donde se brinda atención las 24 horas del día, los 365 días del año. Y por otro lado, pues desde la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, también al menos en la Ciudad de México y zona metropolitana, tenemos algunos centros comunitarios de salud mental y adicciones, que son centros de salud especializados en el manejo de situaciones de salud mental y consumo de sustancias. Y obviamente, pues si el nivel de adicción fuera más, ya no se puede resolver en el ámbito ambulatorio, pues poder trascender hacia el ámbito hospitalario, ¿no? Como los hospitales que tenemos, el doctor Samuel Ramírez Moreno, desde el que yo me encuentro, el Fray Bernardino Álvarez, que también está en la zona de hospitales, el Juan N. Navarro para población infantil y algunos otros espacios residenciales que pues también están trabajando y sumando esfuerzos para atender esta situación de salud. Entonces, sin más por el momento, pues queda abierta a sus preguntas, a sus dudas, este, por si hubiera alguna situación. De antemano, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Abrí el foro primero leyendo un comentario de Sí, la doctora Maricruz Galindo. Es un padecimiento complejo, costoso, anímicamente y económico. El consumo de estas sustancias, lamentablemente, el que lo padece es el último en identificar que tiene problemas. Y tomando ese comentario como preámbulo, me gustaría preguntarle, en su experiencia trabajando en estas instituciones que se encargan de ayudar con la salud mental, eh, uno como persona, como bien dice el comentario de la doctora Galindo, no logra discernir cuando uno ya está cayendo, ya sea en un consumo o abuso de sustancias o de hábitos como por ejemplo los videojuegos, las redes sociales, el celular. ¿Hay alguna suerte de alerta que nosotros como personas del día a día podemos detectar como que estamos siendo, no sé, más hostiles o que estamos siendo más apáticos? Y la pregunta clave aquí que quiero hacer es, ¿cómo nos podemos acercar al sistema de salud? Contemplando que muchas veces cuando abordamos este tipo de problemáticas ya sea en el sistema privado o público, a veces uno no encuentra las palabras para expresar lo que siente y en muchas ocasiones te pueden, si no mal diagnosticar, pasar por alto los comentarios que tú haces. ¿Con quién podremos acercar? Sí, primeramente con la familia, pero también recordemos que por ciertos sesgos generacionales, tanto de los más jóvenes como los más grandes, a veces no perciben el malestar como nosotros lo hacemos. Aparte de acercarnos a nuestra familia, ¿con qué profesional podremos acercarnos o a quién en caso de que nosotros estamos detectando esta conducta? claro. No, excelente pregunta y muchas gracias también por el comentario. Pues sí es todo un reto, ¿no? La atención, ¿dónde acercarnos? Actualmente, pues justo lo que les mostraba al final, tenemos toda una red de instituciones, ¿no? Al menos en el área de metropolitana, bastante amplia de opciones, ¿no? Donde cada vez hay más profesionales sensibilizados con el tema de las adicciones. También les he de decir y se reconoce que originalmente, o hasta al menos 3 años que empezó el cambio, realmente muchas de las instituciones tenían como cierto sesgo de atención y hacia los trastornos mentales, pero cierto alejamiento hacia el manejo de los trastornos propiamente por adicción, ¿no? Porque es complejo, o sea, es una atención bastante, bastante compleja, sin embargo, ya cada vez hay más sensibilización de romper el estigma, ¿no? De que finalmente estamos trabajando con un trastorno. Realmente el especialista ideal, pues, es el médico psiquiatra, porque es el que identifica el tema de consumo, que está incluso habilitado
para manejar la prescripción adecuada de medicamentos, para ayudar sobre todo, por ejemplo, a la sintomatología esta del craving, ¿no? De todo lo que implica manejar la ansiedad, esta cuestión de a lo mejor el insomnio que puede tener alguna persona por consumo, que esté pasando por un consumo problemático. Entonces, eso es lo ideal, ¿no? Acercarse a estas áreas. Eh, eh, Cada vez incluso también las instituciones nos estamos abriendo más a entender que debemos de alejar el estigma de este consumo y más bien visualizarlo como tal, como lo que es un tema de salud, ¿no? Que en este momento a lo mejor empezó con una situación experimental y que por eso a veces es muy estigmatizado, pero que pues trascendió hacia una efectos fisiológicos bastante eh, agudos, ¿no? Y ya luego crónicos, entonces es importante atenderlo, ¿no? Herramientas, sí las tenemos, por ejemplo, esta cuestión de la línea orienta bastante bien hacia dónde acudir, de acuerdo a donde vivamos, como cuál es el área más cercana para poder atendernos. Pero si ya está una adicción establecida, ¿no? Al menos, por ejemplo, con esta cuestión de que, pues, el consumo ya no, ya es de cada 8 días, ¿no? Ya la gente deja de ir a trabajar, ya no va a la escuela, ya no duerme, ya no disfruta lo que hace, ¿no? Incluso, eso pues ya nos está dando esas grandes señales de alerta que nos tienen que llevar a buscar la atención de un especialista, ¿no? Entonces, pues yo la total confianza para que estos espacios, al menos los que les mostré en esta diapositiva, pues los vean como una excelente opción para buscar justo esos apoyos de primera instancia, ¿no? Tanto para aquellos que tienen el problema como para la misma familia, que incluso a veces el que nosotros como familiares entendamos que lo que está pasando con nuestro primo, nuestro hijo, pues es un tema de salud, eso nos ayudará a ser más asertivos, a entender que es una etapa compleja y que obviamente requiere preparación. Muchas gracias, doctora. Doctora, pues muchas gracias. No sé si hay más preguntas por parte de nuestros asistentes. Sí, más adelante nosotros haríamos, compartiríamos lo que es la grabación de este evento. Pues bien, pues a nombre del Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos Biólogos, a través de la Comisión de Servicio Profesional, pues agradecemos a la doctora Copitzi Cruz Cruz por su participación en la quinta conferencia del ciclo de capacitación 2025 con la temática ¿Por qué me cuesta tanto dejarlo? Manejo de las adicciones en el entorno familiar. Pues el objetivo fue abordar y explorar de manera general los mecanismos fisiológicos que disparan estas respuestas de la adicción en el ser humano y pues también cómo lo podemos contrarrestar y abordar cuando tenemos este tipo de situaciones. Doctora, muchas gracias y enhorabuena, muchas felicidades. Muchísimas gracias, un gusto como siempre. Muchas gracias. Pues bien, estamos llegando al término de esta conferencia. Me resta informar que, como verán en el chat, aparece una liga que los direccionará a un formato de evaluación. Para nuestra institución, pues es de suma importancia todos los comentarios que nos compartan, ya que gracias a ellos podemos mantener la mejora continua de nuestros próximos eventos y conferencias. No nos podemos despedir sin antes agradecer a los profesionales y a los asistentes que nos acompañaron el día de hoy. También agradecemos a nuestra ponente por compartir su experiencia y conocimientos en esta temática que es de suma relevancia para nosotros. También agradecemos al químico Isboset Gabriel Luna Núñez, quien es vicepresidente de esta comisión, y a los miembros del staff que nos ayudan en la logística y transmisión, haciendo posible estos eventos. Los invitamos a seguir atentos a las próximas conferencias de la Comisión de Servicio Social a través de nuestra página web www.colegioqfb.org.mx en la sección de eventos
y también a través de nuestras redes sociales por Facebook, X, LinkedIn, y también los invitamos a nuestro canal de YouTube, que en donde se emiten cada una de estas conferencias. Por la unidad y la excelencia, muchas felicidades y muchas gracias y que tengan una excelente tarde. Gracias, hasta luego. Gracias, doctora.